Buenos días, feliz sábado. Hoy van a ver raro que tengo el micrófono en la mano, pero yo tengo un problemita y no me puedo quedar quieto, así que estoy todo el tiempo moviéndome, ¿sí? Así que por eso es que hoy voy a usar este micrófono. Es un placer poder estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. La verdad estoy muy contento también de poder haber compartido hasta ahora más o menos 3 meses. Ya me falta un mes, hasta el 15 más o menos de julio voy a estar por aquí, así que es un privilegio y la he pasado muy bien. Así que muchas gracias a cada uno de los hermanos aquí de Bahía Blanca. Así que aprovechando también que también estamos en vivo, yo sé que mi novia me está mirando por internet de allí de la UAP, así que te quiero mandar un beso. Y también a mi familia que está en General Roca, en realidad en Cervantes, que también iban a ver la predicación, así que les mando un gran abrazo a toda mi familia. Así que bueno, hermanos, en esta mañana la reflexión que preparé lleva como título El plan perfecto, ¿sí? Nuestra vida se basa en planes muchas veces. Justo estábamos ahí hablando, me preguntaban un poquito qué planes tenía para el próximo año. Así que bueno, les estuve contando un poco de mis planes. Y es así que cada uno de nosotros tenemos planes. Por ejemplo, planeamos qué vamos a hacer el año que viene, o quizás los padres planean qué instrumento quizás va a tocar su hijo, o planean a dónde se van a ir de vacaciones el día que llegan las vacaciones, ¿no? Y por ahí los chicos también planean el día de mañana qué van a estudiar y demás. Nuestra vida se basa muchas veces en planes. Y es justamente que el título de esta reflexión es el plan perfecto. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero para empezar, quiero contarles la historia de un personaje, ¿sí?, que vamos a ver ahora a continuación. ¿Alguien conoce a esa persona que aparece en la imagen? Capaz que no. Esta persona se llama William Colgate, ¿sí? Colgate fue un empresario inglés que nació en Kent, ¿sí?, en el Reino Unido. Y bueno, por esas cosas de la vida, su familia no lo podía mantener, así que él tuvo el plan de irse a Nueva York a tratar de buscar un mejor futuro para su vida y también para su mamá y sus hermanos. Así que William Colgate decidió irse a Nueva York. Allí él empezó a vender jabones, ¿sí? Él se colgaba una cajita y él vendía jabones, ¿sí?, como los que usamos para bañarnos y demás, lavarnos las manos. Así que él salía a vender casa por casa allí en Nueva York. Hasta que un día él iba caminando, estaba lloviendo, y para no mojarse justo había una iglesia abierta. Así que entró a esa iglesia y escuchó justo al pastor que estaba leyendo este versículo. Miren, escuchen atentamente. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que ha puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Fue así que William Colgate escuchó este versículo, y él, cuando salió de la iglesia, se arrodilló y oró a Dios y le dijo: Señor, si tú me sacas de esta pobreza, me das un futuro mejor, mi plan será darte el 10% de todas mis ganancias. Así que William esa noche fue a dormir y, oh casualidad, él soñó justamente un sueño, y en ese sueño alguien le decía: aprende a fabricar jabones. Así que él al otro día se levantó y justo consiguió trabajo en una fábrica donde fabricaban justamente los jabones. Pero él empezó como mensajero. Así que él hacía todos trabajos de mensajería, pero bueno, él fue progresando, ¿sí?, en su labor, fue mejorando cada día más hasta que llegó a ser el socio de aquel dueño de jabones. Así fue que William llegó a ser un empresario, hasta que el día que murió su socio, él se quedó a cargo de toda esa fábrica de jabones, ¿sí? Y así fue que en 1806 él descubre la fórmula, ¿sí?, que todos conocemos y que todos tenemos en casa,
que es Colgate, ¿sí? La pasta dental, que hasta en ese momento se vendía en polvo, ¿sí? En unos tarritos. Así que fue en 1806 que él empezó a fabricar la pasta dental que hoy conocemos todos como lo es Colgate. Y aquí tenemos la foto de este personaje. Pero saben que acá no termina la historia, sino que William prometió el 10% de todas sus ganancias, entonces cumplió con eso. Luego siguió con el 20%, con el 30%, llegó hasta el 50% y siguió pactando hasta dar el 90% de todas sus ganancias. Y él solamente vivía con el 10% que le quedaba, ¿sí? Así que fíjense la fe en Dios que tenía William, ¿sí? Que llegó a dar hasta el 90% de sus ganancias. Y solo con el 10% él era una de las personas más ricas en aquel momento, ¿sí? En aquella época. Así que William nos dejó una gran lección, ¿sí? Que cuando ponemos nuestros planes en las manos de Dios, ¿sí? Siempre van a dar fruto. Así que William Colgate murió, ¿sí? El 21 de mayo, él murió, ¿sí? Y todo el legado quedó para sus hijos. El 21 de mayo de 1857 William murió. ¿Y qué pasó? Luego los hijos fueron fieles también a Dios y en 1928 se fusionó Colgate con Palmolive. Es por eso que ahora si van a su casa y miran la etiqueta de su pasta dental, o inclusive hay champú, hay jabones también, siempre van a ver Colgate y Palmolive. Así fue que esta familia, ¿sí? Dejó los planes en las manos de Dios. Y es en esta mañana que vamos a ver también el plan o los planes que Dios tuvo con nosotros, tuvo con la humanidad. ¿Ustedes sabían que Dios tuvo un plan A, podríamos decir, que fue ¿cuál? Crear al ser humano y hacerlo vivir por la eternidad, ¿sí? Lo creó y le dijo, esto es tuyo, el Edén es tuyo. ¿Pero qué le dijo Dios? De aquel árbol ustedes no pueden comer, porque el día que ustedes coman, van a morir. Así que bueno, ¿qué pasó con el ser humano? Le erró en esa parte, ¿no? No siguió el plan A. Y por lo tanto Dios tenía un plan B. Y es ese plan que vamos a ver. Y este plan es el que es perfecto, ¿sí? Así que quiero que me acompañen a buscar en la Biblia el versículo que vamos a estudiar en esta mañana, que en lo particular para mí es uno de los versículos más lindos, es mi versículo preferido. Y acá podemos ver el Evangelio completo en 3 líneas. Así que si ustedes les preguntan ¿en qué consiste el Evangelio? Ustedes buscan Hebreos 9:28 y le van a decir a esta persona el Evangelio consiste en esto. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué lindo versículo. Tenemos el Evangelio resumido en 3 renglones. Dice que Dios vino por primera vez ¿a qué? A salvar, ¿sí? Del pecado. Y va a venir por segunda vez a salvarnos eternamente para llevarnos al cielo, ¿sí? Fíjense cómo dice la primera parte del versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿sí? Si volvemos un poquito para atrás, encontramos en el versículo 24, ¿sí? Del capítulo 9, lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, ¿sí? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿sí? Entonces, Cristo se ofreció una sola vez, ¿sí? Y acá hay algo interesante, que Cristo se ofrece. No es que Dios el Padre le dice, bueno Jesús, el ser que creamos cayó, pecó, y ahora vas a tener que hacerte cargo vos. Así que andá y vas a tener que morir en una cruz. ¿Dijo eso el Padre? No. Clarito dice el versículo 24, ¿sí? Que dice, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros, hablando de Jesús, ante Dios. Y es por eso que Jesús mismo se ofrece por nosotros. ¿Qué más dice el versículo 28? Dice, para llevar los pecados de muchos. ¿Sí? Acá muchos equivale a todo el mundo en general. Y aparecerá por segunda vez. ¿Sí? En la Biblia griega, ¿sí? la palabrita griega que aparece acá para aparecerá es jorao, ¿sí? Que significa que se va a hacer visible. Así que acá podríamos decir que Dios o Jesús se va a hacer visible ¿ante quién? Ante los muchos, ante todo el mundo. ¿Para qué? Para venir por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque la primera venida de Jesús fue exclusivamente para tratar el tema del pecado. Y es acá donde también la palabrita segunda es la única vez que se usa en toda la Biblia para referirse a la venida de Jesús. Vieron que nosotros solemos decir siempre la segunda venida de Cristo y siempre hablamos de la segunda venida de Cristo, pero el único versículo que habla, ¿sí?, de segunda es en Hebreos 9:28. Es la única vez que aparece en la Biblia la venida del Señor como segunda vez. ¿Qué más? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Es por eso que en esta mañana la lección principal que sacamos de este versículo es que Dios tiene un plan perfecto para la humanidad, ¿sí? Para nosotros. Y es por eso que ustedes se estarán preguntando, bueno, está bien, ¿cuál es el plan del que me estás hablando? Y es por eso que en esta mañana vamos a ver los dos planes que trazó Jesús, ¿sí? que trazó Dios en favor de la humanidad. Y el primer plan que lo encontramos en la primera parte del versículo, ¿sí? Y el primer plan es que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Ese fue el primer plan que trazó Dios. Yo me los imagino ahí a Dios Padre y al Hijo, a Jesús charlando, ¿no? Mira, cayeron, pecaron, hicieron lo que justamente nosotros les dijimos que no hagan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y bueno, yo me lo imagino a Jesús, como dice que Él se ofreció, yo me lo imagino a Jesús, mira, yo voy a ir a morir por ellos. Alguien tiene que derramar sangre y para que ellos puedan ser salvos, voy a tener que ser yo, una de las personas que estuvo activa cuando creamos al ser humano. ¿Y cuál va a ser el plan? Y el plan va a ser ir en la época de los romanos, ir a sanar, ir a predicar, a hacer milagros, pero no solo eso, sino que a sufrir por cada una de las personas que están en este mundo. Y es por eso que Jesús no dudó ni un momento en venir a salvarnos. Fíjense el amor que tuvo Cristo por cada uno de nosotros para poder llevar a cabo ese plan. Investigando un poquito en lo que es arqueología y algunos escritores, pude ver más o menos el sufrimiento que pasaban las personas que eran perseguidas a causa del nombre de Dios. En el 1974, ¿sí?, exactamente el 14 de agosto, se encontró la herramienta con la cual los romanos azotaban a los cristianos. ¿Sí? ¿Saben cómo era esa herramienta que usaban los romanos? Era un mango de madera, que de ese mango salían unas 4 o 5 cadenas, que en las puntas tenía como unos aguijones de hierro. Vamos a ver la imagen que tenemos aquí. Más o menos esta fue la herramienta que se encontró, ¿sí?, y que usaba el pueblo romano para castigar a aquellas personas que no estaban de acuerdo a lo que el pueblo romano quería, ¿sí?, o a la élite romana que no quería. Así que fíjense, y hablando un poquito de este tema, un historiador muy conocido nos comenta lo siguiente, Eusebio de Cesarea, que justamente él vivió cuando los cristianos eran perseguidos. Dice lo siguiente, estaban estupefactos todos los presentes al verlos en parte despedazados por los azotes hasta las venas y arterias interiores, de tal modo que quedaron patentes a las miradas de los miembros los órganos internos del cuerpo, y estaban los que estaban totalmente escondidos y las mismas entrañas.
Fíjense el sufrimiento que tuvo que pasar, ¿sí?, Jesús a causa de nuestros pecados, a causa de tus pecados. Esta era una herramienta letal que claramente este historiador, Eusebio, nos dice que era tanto el horror, ¿sí?, de aquellas personas que se podían ver sus órganos internos. Fíjense, yo me hago recordar un poquito cuando vi la película La Pasión de Cristo. Y justamente ese látigo aparece ahí. Y yo dije, pero ¿por qué tan sangriento, no? Nos quejábamos un poco porque era muy sangriento. Pero la verdad es que fue así, muy parecido a esa escena, ¿no? Así que, fíjense, esa fue una de las cosas que tuvo que aguantar nuestro Salvador, Jesús. La segunda fue la cruz del Calvario, que llegaba a pesar más o menos entre 37 kilos a 57 kilos. Y eso era lo que tenía que Jesús que cargar por todos nosotros, ¿sí? Por cada uno de tus pecados. Fíjense lo que dice otro historiador, Marco Tulio Cicerón, que vivió más o menos del 106 al 43 antes de Cristo, y definió a la crucifixión de la siguiente manera: la pena capital suprema, la más dolorosa, espantosa y repugnante. Luego dijo lo siguiente: aún la mera palabra cruz debe estar lejos, no solo de los labios, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Fíjense cómo este historiador comenta lo terrible que era morir en una cruz. Y investigando un poquito también en la arqueología, en el año 1968 se encontró la primera persona, ¿sí?, crucificada. No me refiero a la primera persona que crucificaron en la historia, sino a la primera persona, ¿sí?, que pudieron encontrar los restos de que había sido crucificada. Más o menos tenía unos 24 a 28 años, medía 1,67 y junto con esos restos se encontraron clavos también, ¿sí?, de más o menos 12 centímetros de diámetro. Y para explicarles un poquito el tema de la cruz, vamos a ver la siguiente imagen, ¿sí? Según los historiadores y los arqueólogos, dice que el poste principal o el poste vertical, que medía entre 2 y 3 metros, era clavado, ¿sí?, en la tierra. Luego, en el poste vertical, ¿sí?, horizontal, se lo crucificaba en el piso, ¿sí?, y luego se lo levantaba y se lo encajaba. No sé si alcanzan a ver, si se ve acá, ese cuadradito chiquitito. Bueno, ahí es donde encajaban, ¿sí?, y quedaba fija la cruz. Y esta persona que encontraron muestra que lo crucificaron, ¿sí?, entre las muñecas tenía la herida y tenía sobre los talones. Denota que lo pusieron de costado y le clavaron en los talones. Y bueno, fíjense que la muerte en la cruz no se dañaba ningún órgano vital. Por lo tanto, era muy dolorosa. ¿Por qué causas morían las personas crucificadas? Una de ellas era por la gangrena, ¿sí? Imagínense todas las heridas de los látigos o de los latigazos que le pegaban, ¿no?, a la persona. Eso se empezaba a poner negro, se empezaba a podrir. Tenés los factores externos del ambiente, los insectos, las aves, ¿sí? También se podía morir la persona por asfixia. Al estar tan estirado, ¿sí?, no podía expandir sus pulmones. Por lo tanto, la persona no podía respirar y se sofocaba. ¿Qué otra manera también que podía morir era por medio de la deshidratación? Fíjense que por todas las heridas empezaban a perder líquido y la persona, al estar expuesto a las temperaturas que allí en Jerusalén existen, imagínense con la sed, la gangrena, el no poder respirar, todos estos eran factores en el cual la persona no moría al instante, sino que a veces nos cuenta la historia que pasaban semanas y seguía viva la persona. Es por eso que yo ahora entiendo por qué los ladrones, vieron que cuenta la historia, cuenta la Biblia que tuvieron que quebrarles las piernas para que se puedan morir, ¿sí?
es porque tardaba mucho tiempo en morir. Y fíjense que en Filipinas hay un grupo de cristianos, ¿sí? que es una secta en realidad, que justamente recrean esto de la crucifixión. Entonces ellos mismos se crucifican, esto lo pueden encontrar en internet, se crucifican y ven qué se siente o qué sintió Jesús en la cruz. Y la que más aguantó crucificada, aguantó 5 minutos. Después probó otro y solamente aguantó entre 50 segundos y 1 minuto. No podía ni aguantar. ¿Por qué? Porque también el tema de la gravedad, ¿sí? Y al estar las manos en posición abiertas, ¿sí? ¿Alguna vez hicieron fuerza de un caño, se agarraron y hacían fuerza? Traten de hacerlo abierto. Así van a ver que no van a tener fuerza. Se quedaban sin fuerza. Y es por eso que la persona o estas personas que intentaron recrear esto no pudieron ni aguantar ni 5 minutos. Y fíjense la muerte que tuvo que aguantar Jesús. No solo los latigazos, sino que morir en la cruz. La muerte más fea, ¿sí?, que pueda existir, la tuvo que pasar Jesús. ¿Por qué? Por amor a mí, por amor a vos también, por amor a cada una de estas personas. Y no solo las que están aquí en la iglesia, sino con las personas que están caminando por ahí, por adelante, por la vereda, los que están en el centro, porque el versículo dice que Dios vino a morir por los muchos, que hace referencia a todo el mundo. Y eso lo hizo por cada uno de sus hijos. Y eso me pone a pensar, y ahora entiendo claramente lo que dice Filipenses capítulo 2. Acompáñenme, rapidito. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense a Dios, a aquella persona, a Jesús específicamente, aquella persona que estuvo en la creación formándote, ¿sí?, creando cada una de las cosas que vemos. Esa persona pensar de que se haga hombre y venga a morir por nosotros es totalmente una locura, ¿sí? Hoy capaz que nosotros nos animamos a entregar nuestra vida por nuestros hijos, ¿sí? Yo lo haría, el día de mañana que tenga hijos lo haría. Y yo me imagino que los que son padres también harían lo mismo, entregarían su vida por su hijo. Ese mismo amor sintió Jesús por cada uno de nosotros. Y ese fue el primer plan que tuvo, ¿sí?, Jesús al venir a esta tierra. Fue el de morir por ti. Ese fue el primer plan. Y el segundo plan lo encontramos en el versículo de Hebreos 9:28 en la segunda parte. El segundo plan fue venir a buscarte para salvarte. Yo me lo imagino a Jesús ahí, charlando, ¿no?, con el Padre, y dice, bueno, está bien, voy a morir por cada uno de las personas que yo creé, pero si yo muero y nada más, el plan no es perfecto, no está del todo bien hecho, sino que necesitamos algo más. Necesitamos que pueda resucitar y que yo pueda venir a buscarlos por segunda vez para llevarlos al cielo. Y ese fue el segundo plan, ¿sí?, que formaba parte del plan B de Jesús. El venir a buscarnos para salvarnos y llevarnos al cielo, ¿sí? Así que fíjense los dos planes. Es por eso que el plan de Dios es perfecto. Muchas veces nuestros planes no son perfectos, ¿por qué? Porque anhelamos cosas que quizás Dios no quiere para tu vida, ¿sí?, o quizás Dios lo quiere más adelante, y muchas veces nosotros nos frustramos. Pero si hay uno de los planes que Dios tiene para vos es llevarte al cielo por segunda vez. Y para ilustrar esta parte, quiero mostrarles un videíto, ¿sí? Vamos a pasar rapidito. El video lo ponemos allá arriba. Entonces, para ilustrar esta parte quiero contarles la historia de un animalito que existió,
Capaz lo conocen. Él se llamaba Hachi, ¿sí? ¿Alguno vio la película Hachi? Hay pocas manos. Si no la vieron, tienen que verla. Es una película muy linda. Y es una historia real que pasó hace mucho tiempo, ¿sí? Hachi fue un perrito que nació en el 1923. No sé si el video se puede poner. ¿Sí? Ahí está. Mientras vemos las imágenes, yo les voy contando la historia de este perrito. Este perrito nació en el 1923, ¿sí? Y por esas desgracias de la vida, él iba a ser regalado a una familia. Y mientras el muchacho que bajaba las cosas del tren lo llevaba al perrito, este perrito se cae y se encuentra con una persona, que esa persona se llamaba el profesor Bueno, ¿sí? El profesor era profesor y daba clases en Tokio, ¿sí? Allá en Japón. Así que él lo agarró al perrito, se lo llevó a la casa. ¿Y qué pasó? Él se empezó a encariñar con ese perrito. Primero, la esposa no quería saber nada con ese animal, ¿sí? La hija sí quería que se lo quedara, así que él no sabía qué hacer. Lo llevó a la perrera para regalarlo porque le hizo caso a su esposa. Y bueno, justo la perrera no tenía lugar, así que se volvió a casa con su dueño. Así que Hachi creció, jugaba con su dueño, ¿sí? Con el profesor, salían a correr juntos. Pero había algo particular. Cada vez que el profesor tenía que ir a tomar el tren, ¿sí? Tenía que tomar el tren para viajar a Tokio para dar clases. Su perrito, ¿qué hacía? Abría el portón y salía atrás de él hasta la parada, ¿sí? Hasta la estación. Y él lo dejaba en la estación, ¿sí? Y esperaba que volviera también, ¿sí? Que volviera. Y más o menos el profesor volvía a las 5 de la tarde. Así que él después se iba a casa, el perrito, y volvía a Hachi a las 5 de la tarde a esperar a su dueño. Un día, el profesor estaba dando clases y de repente se empezó a sentir mal. Entonces él cayó al piso y lamentablemente él murió de un paro cardíaco, ¿sí? Problemas en el corazón y él murió. Así que Hachi, sin saber nada, fue hasta la estación a esperar a su dueño y su dueño nunca llegó. Pero había algo especial en este perrito. Es por eso que a Hachi le pusieron el perro fiel. Porque él cada vez que eran las 5 de la tarde, él estaba siempre paradito en la estación esperando a su dueño. Y Hachi siempre mantuvo esa esperanza de poder encontrar a su dueño. Pero ¿qué pasó? Su dueño había muerto. Así que Hachi pasó sus 9 años de vida que le quedaron esperando al profesor todos los días en aquella estación, esperando que en algún momento se abriera la puerta, ¿sí? De esa estación y pueda aparecer su dueño. Así que Hachi, lamentablemente, murió esperando a su dueño, ¿sí? Esta es la historia de este perrito. ¿Qué enseñanza nos deja este perrito, no? Que él esperó confiadamente, anhelaba con ver a su dueño nuevamente. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos esperando en la estación, estamos esperando en este mundo, pero hay una diferencia con Hachi, ¿sí? Porque el profesor nunca más volvió. Pero nosotros tenemos nuestro dueño, ¿sí? Que él prometió volver. Él prometió volver a buscarnos a cada uno de nosotros. Y hay algo que me gusta mucho de este versículo de Hebreos 9:28, porque la palabrita que la traducen aquí, en la última parte que dice, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿sí? La palabrita griega que aparece aquí es apekdechomai, que significa esperar con anhelo ardiente, ¿sí? Esperar con ansias. Esto las traducciones, muchas no la traducen, solamente ponen que Él viene a buscar a los que le esperan. Pero hay una gran diferencia en esperar solamente y esperar anheladamente o con un deseo ardiente de que llegue. Hay una gran diferencia. No es lo mismo esperar en la puerta de un banco, ¿sí? Cuando ya son las 12 del mediodía y tenés que ir a cocinar, que esperar quizás a tu mamá o a tu papá que está viniendo de viaje, ¿sí? Que estás esperando con anhelo. Hay distintos tipos de espera. Y a la que se hace referencia a la Biblia es al anhelo ardiente.
Es por eso, queridos hermanos, que en esta mañana Dios desea que ustedes puedan esperarlo, pero no esperarlo, bueno, ya que vivimos este mundo lo vamos a esperar. Si llega, llega. No, Él desea que lo esperemos con un anhelo ardiente, ¿sí? Que lo esperemos ansiosamente. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Y qué gran ejemplo nos dejó el perrito que vimos recién, ¿no? Hachi, que cada día él iba a las 5 de la tarde a esperar a su dueño, ¿sí? Pero él estaba siempre esperándolo, por más que él no iba a llegar. Gran lección nos deja este perrito. Así que, queridos hermanos, ¿qué pudimos ver entonces hoy? El plan B de Dios. ¿En qué consistía el plan B? Consistía en que es un plan perfecto. ¿Cuál fue el primer plan que tuvo? Venir a morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Entregar su vida hasta morir en la cruz, ¿sí? Y el segundo plan que tuvo Cristo fue el de prometer que va a venir por segunda vez a buscar a los que ansiosamente le esperan. Por mientras, nosotros seguimos esperando. Estamos como este perrito, ¿no? En la estación, como decía recién. Y yo sé que ustedes, cada uno de los que estamos presentes, o los que están mirando a través de internet, tienen planes, ¿sí? Pero uno de los planes que tenés que tener en tu vida es el de estar en el plan que tiene Jesús para nosotros. El de poder ir al cielo. Ese plan tiene que estar siempre en nuestro corazón, ¿sí? El plan de Dios. Por mientras, Dios va a tratar de estar presente en tus planes. Pero recuerda, nuestros planes son imperfectos, ¿sí? Muchas veces vamos a querer que salgan nuestros planes tal cual los pensamos, pero son imperfectos, ¿sí? Los planes perfectos son solamente de Dios. Y Él te dejó en la Biblia claramente que Él tiene dos planes. Morir por ti para salvarte y venir por segunda vez para darte vida eterna. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y que el anhelo de su corazón sea ardiente de poder esperar a Jesús por segunda vez.